Río Torto nos ofrece hermosos espacios naturales configurados en parte por sus ríos y por algunas de sus fragas que aún conservan bosques autóctonos. Si les gusta caminar, les vamos a dar alguna recomendación. Está entre la Sierra de Meira y los montes de Lourenzá. Río Torto forma parte de una comarca repleta de emblemas turísticos. Los bosques de Maelok nos esperan en Bretoña. Visitamos también el monasterio de Meira. Muy cerca ya se pueden ver las chimeneas de Pontenova y su ruta del carbón. A pocos kilómetros disfrutamos de la costa de la Mariña lucense. Y en Río Torto, del encanto natural que da la tierra verde, las laderas y los ríos, que son tres los que pasan por aquí. El río Torto, que da su nombre, el pequeño río Orrea y el Eo. Los ríos se utilizan también para mover las moas. Antes había 55, ahora queda una. Porque como ya les dijimos, la población menguó considerablemente. Pero la morriña de este lugar debe ser mayúscula, y ya han vuelto algunos para recordar este paisaje verde. Son 8 parroquias con unos 1.500 habitantes, de los que un 60% se dedica a la agricultura y ganadería. Las vistas aquí son desde el Alto de Carracido. A nuestras espaldas tenemos los montes de Mondoñedo. Y cuando el día está claro, la vista alcanza incluso las playas del Cantábrico. En estas laderas tuvo lugar una batalla contra las tropas francesas en el siglo XIX. Río Torto conserva su naturaleza intacta, como sus tradiciones. No se lo pierdan.